Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos a un nuevo capítulo, más de Repasamos. Acá seguimos al frente como siempre, como todo estudiante bancándosela como un campeón. Estamos en contratos y acá continuamos, ¿por qué? Porque no vamos a aflojar. A días, a horas de tener ese bello parcial y bueno, ¿nerviosos? Sí, pero eso es señal de que estamos vivos. Damas, caballeros, ladies and gentlemen, los invito a que se preparen ese matecito, que se sienten. Y nada, les doy más que la bienvenida, como siempre, a un podcast más a mi compañía. Mi nombre es Santiago, en mi compañía, mi nombre es Santiago. Y bueno, vamos a comenzar, si te parece, con contrato de comodato. Mucha suerte y ponete la pila. Vamos, arrancamos. Muy importante saber, arrancamos con un numerazo, con un artículo 2216 de nuestro Código Civil. Este mismo nos define medianamente lo que vamos a entender por comodato. Este artículo nos dice que el comodato es un contrato por el cual una de las partes entrega a la otra alguna cosa mueble o raíz, o sea, inmueble. Dicha cosa se entrega para que se le realice un uso de forma gratuita y para que al final se la devuelva en especie. Se entrega una cosa no fungible entonces y la finalidad que tiene dicha entrega es el uso de la cosa y se debe devolver la misma cosa, o sea, el objeto del comodato, lo que se prestó, finalmente. Ahora aclaremos un poco más todavía de qué trata. El comodato es igual a un préstamo. El bien que se presta en el comodato debe ser fungible, puede ser una cosa mueble o una cosa inmueble. Es un préstamo, o sea que debe haber una restitución de la cosa. Las partes que integran este contrato son el comodante y el comodatario. Punto muy importante a recordar es que la posición de aquel que recibe la cosa en préstamo es de mera tenencia, es decir, lo que adquiere el comodatario es la mera tenencia de la cosa. O sea que no hablamos de transferencia de propiedad, no hablamos de ninguna cosa rara, solamente posee la mera tenencia. ¿Y cómo sustentamos esta información? Bueno, el artículo 2218 establece que el comodante conserva la posesión y la propiedad o el derecho en cuya virtud hace el comodato. O sea, entonces, sí, la persona que está dando la cosa sigue siendo propietario de la cosa. No significa que deje de serlo por haberlo dado, prestado o cedido. Otro detalle que no es un detalle es que aquel que va a obtener la cosa, es decir, el comodatario, no va a ser dueño, no va a ser propietario de los frutos que pudiere producir la cosa. Un ejemplo podría ser un sujeto A le da en comodato, le presta una chacra o una finca a un sujeto B y en dicha finca o en dicha chacra se cultivan uvas, por ejemplo. Que le haya dado en préstamo la chacra o la finca no significa que éste sea propietario de los frutos que pudieran dar las parras, ¿no? Y al final, entonces, no va a ser de su propiedad esto. ¿Por qué? Porque solamente tiene la mera tenencia. Y el detalle importante es que no va a ser dueño de los frutos. O sea, no va a dejar de ser el dueño del vino o de la uva o de lo que fuere la persona que da, es decir, el comodante, por, valga la redundancia, dar en préstamo de uso dicha chacra. Siguiendo este mismo ejemplo, quiero hacer o remarcar, para que te quede también claro, es que cuando referimos a frutos como naranjas o cualquier tipo de alimento proveniente de la tierra, a estos los mencionamos o los nominábamos como frutos naturales, mientras que a los frutos civiles, que son otra denominación, van a en sí englobar todo lo que sería, por ejemplo, arrendamientos, etc. O sea, un sujeto presta la casa y en esa casa resulta que la mitad de la casa la está arrendando, no significa que por él estar ahí haciendo uso de la cosa va a percibir el valor del arrendamiento a la otra persona que estaría conviviendo con él, por decir así un ejemplo. Esto es considerado entonces un fruto civil. Otro punto a destacar de este tipo de contratos, del contrato de comodato, es que cuando referimos a estamos refiriendo a un contrato real. El artículo 1252 del Código Civil establece que, más o menos parafraseando,
se le llama real a un contrato cuando la obligación principal que nace de él supone necesariamente la tradición de la cosa. Entonces entendemos que para que se perfeccione este contrato, bueno, es necesaria la entrega de la cosa. Otra característica de este contrato es que es un contrato unilateral. Ambas partes tienen obligaciones, sí, eso es claro, pero las mismas no son recíprocas. El profesor Gamarra dice que el comodante es el obligado y no el comodatario. Por eso referimos a un contrato unilateral. El fundamento de derecho se encuentra en el 2233, donde el comodatario tiene un gravamen y el comodante un beneficio. Es decir, este gravamen es, por ejemplo, yo tengo una casa y doy la casa a otro sujeto en beneficio. Es decir, el otro sujeto va a tener un beneficio, sin embargo yo voy a tener un gravamen. Por eso hablamos de que las obligaciones no son recíprocas. ¿Por qué? Porque bien pude haber alquilado la casa, bien pude haber hecho otra cosa. No tuve que haberla dado para no tener un gravamen. Si yo pudiera sacarle una utilidad, ya no hablaríamos de un contrato unilateral. Ahora, el artículo 2233 establece que el comodante debe dejar al comodatario o a sus herederos el uso de la cosa prestada durante el tiempo convenido o hasta que el servicio para que se prestó fuese hecho, salvo la excepción contenida en el artículo 2219 y la que se va a expresar en el siguiente. Ahora hablemos de la gratuidad, es decir, que el contrato es gratuito. El artículo 1249 establece la utilidad, que la utilidad la tiene una sola de las partes. Bueno, el 2216 también establece esto, y en la segunda parte del 2218 se dice que si se aplica una contravención dejará de ser un comodato, por lo tanto requiere de su gratuidad. Ahora vamos a ir más a detalle en este punto. ¿Qué queremos decir con gratuidad? Bueno, es un contrato gratuito porque no hay un sinalagma. ¿Cuál es el problema? Se preguntarán. Bueno, se puede dar el caso en el cual se establezca un modo. Sí, se puede dar un modo o una condición. Ejemplo, yo te presto un inmueble con la condición de que pagues los gastos comunes. El artículo 2218, el cual ya hemos mencionado, nos dice que si interviene algo pagable, se desnaturaliza el contrato, deja de ser un comodato, es un contrato innominado. Es decir, entonces, en otras palabras, que si hay un pago de por medio que no sea más allá de ese modo o condición, bueno, ya no sería un contrato de comodato. Gamarra entiende que la imposición de un modo al comodatario no desnaturaliza el contrato, sino que hay que ver el caso contrario, si el gravamen es de una entidad muy grande que lo hace ser un contrato bilateral o obligaciones recíprocas surgieren de ese contrato, bueno, ahí sí se estaría desnaturalizando el contrato. Es decir, si yo te presto mi apartamento o te doy mi casa y te digo, che, mirá, hacete cargo de los gastos comunes, pagá, no sé, la luz, el agua, pagá el gas o lo que fuere, en ese caso no estaríamos desnaturalizando el contrato. ¿Por qué? Porque el gravamen que yo tengo, que yo sufro como comodante a ciencia cierta, es mucho mayor, porque te estoy dando una casa de la cual podría estar obteniendo un beneficio, mientras que los gastos que te impongo como modo o como obligación son de simplemente mantener el orden, por decir así, pagar lo necesario, pero no te estoy haciendo cobro de dicho bien o dicho inmueble. Otro ejemplo más claro podría ser el del auto. Yo te presto el auto y te pido que me pagues el mes de patente y las cargas de combustible. Bueno, excelente. Yo estaría teniendo un gravamen, ¿cuál? Que no tengo un auto disponible, y tus gastos, tus pequeños gravámenes son simples. Son el combustible con el que vas a andar y la patente en el caso del mes que fue. Este comodato ¿puede ser con plazo? Sí, bueno, sí puede ser estipulado con un plazo. Sin plazo se llama precario, es decir, un comodato precario, y puede ser estipulado para convenir un uso determinado o para el uso al que se le está destinado la cosa. Por ejemplo, le presto el Código Civil para ir a dar el examen y cuando termina el examen
me lo tienen que restituir. Punto a remarcar acá entonces, ¿puede ser con plazo? Sí, puede serlo. Cuando el plazo no se estipula, se le llama sin plazo o de plazo precario. Bien, atención ahí, marcaron de plazo precario. Y en caso de que no se pactare dicho plazo, también podemos remitirnos al porqué, al destino de dicho préstamo. Si prestó el código es para que vayas a hacer el examen. Cuando termines el examen me lo tenés que restituir. No puedes tener más ni menos tiempo o lo que fuere. Fue el destino o a lo que destiné dicho préstamo. Recapitulemos algo que ya hablamos, pero quiero remarcarlo para que lo vayan haciendo ahí un esquemita. Las partes. Las partes, en primer lugar, tenemos al comodante, quien es quien entrega el bien mueble o inmueble para que el comodatario se sirva de este. Y bueno, el comodatario es quien va a hacer uso de la cosa. Y bueno, otra cosa importante a remarcar, que cada parte puede conformarse por varias personas. Es decir, varios sujetos pueden ser comodantes y varios sujetos pueden ser comodatarios. Ahora vayamos a los elementos, puntos claves, cosas que tenés que también ir agregando a ese esquema. Primer elemento, la entrega de la cosa. Segundo, la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? El uso. Tercero, la obligación de restituir la cosa por parte de quien lo recibe, del comodatario. Se entrega para conferir el uso, es decir, por eso se transfiere al comodatario la mera tenencia. Entendemos que cualquier cosa puede ser objeto de comodato, cosa inmueble o cosa mueble. A su vez, la devolución de la cosa debe ser de la misma que se prestó, la misma cosa entregada. Otros dos elementos esenciales, gratuidad y el carácter real. La gratuidad se explica porque el contrato tiene un inicio en base a un vínculo que pudiera ser la amistad, la cortesía o la mera liberalidad. Es decir, prestar el libro, prestar un paraguas, prestar lo que fuere, es mera liberalidad de quien lo presta, del comodante. Así que entendemos como causa de dicho contrato la mera liberalidad del bienhechor. El modo de perfeccionamiento ya lo mencionábamos, contrato real. Y bueno, el único obligado es el comodante, es decir, quien permite el uso de la cosa. Y ahora, en cuanto a capacidad, bueno, es capaz de realizar un contrato de comodato todo sujeto mayor de edad, que no sea incapaz, claro está. También es capaz el menor emancipado o habilitado, porque no figura que no sea incapaz. Es decir, dentro de los límites que tiene el menor emancipado o el menor habilitado, no se encuentra la figura del comodato dentro del artículo 310, que es donde se ven las limitantes de estos sujetos. Tanto los tutores, los padres, los curadores, cual fuera de ellos, pueden dar en comodato los bienes de su representado porque no constituyen enajenación ni un acto de disposición. El comodato no es un título hábil para transferir el modo, atención ahí. Tampoco es un negocio dispositivo porque no produce efectos reales. Entonces, una preguntita para vos, me la respondés en comentarios. ¿Quién puede dar en comodato o quién tiene la legitimación para hacerlo? Respondela ahí abajo que seguro aprobás. Ahora, otra pregunta interesante. ¿Quién no puede ser comodante? Es decir, ¿quién no puede de alguna u otra manera dar algo, verdad? Bueno, el usuario o habitador, según el artículo 549, dice expresamente que no puede dar en comodato ese derecho de uso que tiene, o sea, no puede ceder más derechos de lo que no son de él. Otro detallito muy importante que lo debí a lo mejor haber mencionado más atrás, pero de igual manera no pierde su relatividad, es que estamos refiriendo a un contrato de cambio. Es un contrato de cambio atendido al uso de la cosa. El uso de la cosa no puede ser devuelto. Es decir, se produce una transferencia definitiva del uso. También otro detalle a destacar es que este contrato puede llegar a ser incluso un contrato intuito personae, es decir, contrato que realiza o que se realiza en virtud de una calidad de la persona y las características de esas personas con las que se contrata. Según el artículo 2219, las obligaciones y derechos que nacen del contrato pasan a los herederos de ambos contratantes. Acá entra lo que nos importa a nosotros ahora, a menos que por las circunstancias aparezca que se han hecho en contemplación a solo la persona del comodatario.
en cuyo caso los herederos de este no tienen derecho a continuar con el uso de la cosa. Es decir, te presto la cosa a vos, te presto la casa, te presto el auto a vos, pero esto no significa que dicha cosa, o sea, dicho auto o dicho derecho de mera tenencia sobre el auto se vaya a transmitir a tus hijos. Yo te lo estoy prestando a ti fulano de tal. O sea, no es para todos, es simplemente o apunta concretamente a un sujeto determinado. El doctor Rodríguez Russo dice que el contrato y el arrendamiento son contratos muy parecidos que solo se diferencian por la onerosidad, es decir, la equivalencia en las obligaciones. No ve diferencias del comodante a las que pudiera tener con el arrendatario. Este está de acuerdo con que el único obligado es el comodante. Sin embargo, piensa que la obligación del comodante es una obligación de hacer, no de no hacer. Dice que es una obligación constante de entregar el uso. Ahora hablemos de la cosa ajena. Si yo presto un bien que no es mío, respecto del que no tengo ningún derecho, ¿qué pasa frente al propietario y al comodatario? Bueno, que serían el mismo sujeto, podríamos decir. Los contratos tienen efectos entre las partes. Si doy en comodato algo que no es mío respecto del comodatario, estoy obligado a dejarle el uso de la cosa, pero el propietario va a reivindicar eso. Es decir, yo doy en comodato una propiedad que no es mía, es decir, un inmueble ajeno, una cosa ajena, la doy a otro sujeto. Y como bien dice acá, el efecto es entre las partes. Bien, el otro sujeto va a corresponderme de igual manera que yo lo hiciere. Sin embargo, el propietario real, el verdadero propietario del inmueble, aquel no se le ve oponible dicho vínculo o dicha relación. Por lo tanto, puede reivindicar esto pactado. Y si dicho comodatario sufre la evicción al final, es decir, sufre la evicción por el verdadero propietario, este va a poder accionar, es decir, el negocio obligacional será válido pero ineficaz. Va a poder accionar contra mí, de alguna forma. Bueno, en cuanto a obligaciones del comodante, ya hemos mencionado alguna que otra. Las mismas se ven reguladas en el 2220 y siguientes. Y bueno, básicamente tratan de que el comodante, debe soportar el uso de la cosa por el tiempo convenido. Y por la otra parte, la obligación que tiene el comodatario es conservar, o es la de conservar como un buen padre de familia dicha cosa, concretar a el uso de esa cosa para lo que fuere estipulado entre ambas partes. Es decir, si te presto un auto para una exposición, vos no los podés poner a correr carreras. ¿Cuándo cesa la obligación de restituir? Te preguntarás. Bueno, esto lo establece el 2226 y una de las causas por las que el comodatario puede dejar de restituir la cosa es que descubra que es él el propietario. Puede parecer algo paradójico, pero sí, hay casos. El artículo 2228, inciso 1, establece que si el comodante le disputa el dominio, tiene que estar en condiciones de probar que él es el propietario. O sea, el nuevo sujeto o el sujeto que reconoce que al final este bien que está dándole uso es de su propiedad. Bueno, dice, no, pará, esto es mío. ¿Y qué tiene que hacer? Bueno, tiene que mostrarle o probarle al comodante, aquel sujeto que le dio la cosa para que la utilice, le dio el derecho del uso, el derecho de posesión, tiene que demostrarle que él es el propietario y bueno, ahí se cortaría la cosa. Otra pregunta muy importante, ¿qué es lo que debe restituir el comodatario? Bueno, el comodatario debe restituir la cosa con sus frutos y accesorios, porque no tiene derecho sobre los frutos de la cosa que ya hemos hablado, frutos naturales o civiles. Esos pertenecen al comodante, es decir, al propietario. Si sabían que la cosa era prestada y la enajenaron, en lugar de restituirla al comodante, tienen que pagar el valor más los daños y perjuicios según lo establecido el 2229. Bien, ahora entremos en materia de riesgos. En materia de riesgos, responde el comodatario, según el artículo 2222, de regla, no responde de los casos fortuitos o de fuerza mayor, pero como excepción sí va a responder cuando el accidente es
culpa suya, es decir, el accidente fuera de culpa suya, cuando la casa no perece por caso o fuerza mayor, sino por el mal uso o por el tiempo prolongado de un plazo que no era el convenido, es decir, se pactó que se entregaba el 5 y se entregó el 5 pero el próximo año, bueno, el tiempo se prolongó, la cosa decayó y bueno, en ese caso, cuando podría haber sido su culpa en el sentido de que él podría haber usado su propia cosa y no la usó, prefirió usar la de otro, bueno, en ese caso sí va a responder. Un ejemplo, yo me voy a España, tengo un auto acá en Uruguay y se lo voy a dejar en comodato a que lo use determinado, un primo, perdón. Bueno, pero el plazo es de un año, ¿bien? Resulta que yo pierdo contacto con él está haciendo uso de la cosa, pasan 5 años y cuando vuelvo a contactar con él, él sigue usando mi vehículo. Bueno, el plazo se terminó, acabó. Y le dije, ¿cómo está el auto? ¿O cómo quedó el auto después de haberlo dejado? No, mirá, lo estoy usando. Bueno, mirá, se me rompió esto, lo otro, chapa, pintura. Bueno, todo eso, bueno, va a tener que responder el comodatario. ¿De qué no responde el comodatario? Bueno, no responde de los deterioros de la cosa que pudieran ocurrir en base al uso legítimo de ella o el deterioro por la propia mala calidad de la cosa o un defecto, según el artículo 22-23. Y bueno, estimados y estimadas, por acá dejamos la cosa. Espero que haya disfrutado de mi compañía. Mi nombre es Santiago. Nos vemos en la próxima con más contratos.